Bitcoin en las últimas horas parecía que todavía nos quería marear un poco, pero finalmente hemos tenido un evento que lo cambia absolutamente todo. Y recordemos que además mañana tenemos datos claves que pueden dar inicio a la próxima tendencia de Bitcoin. Lo primero que quiero comentar hoy es lo que estáis viendo en pantalla. Y es que mañana tenemos un día bastante importante. Primero comenzamos con algunas declaraciones de Trump. Hoy ya tuvimos unas y las comentaremos más adelante junto con otro dato que también considero interesante, pero lo importante es que mañana tenemos la decisión de los tipos de interés en Estados Unidos y luego pues tendremos su rueda de prensa, etcétera. O sea que habrá bastantes cosas que comentar y el directo que normalmente hacemos durante la apertura de Wall Street lo vamos a trasladar un poquito más tarde. Vamos a hacerlo a partir de las 8, un poquito antes igual empezamos, para pues primero ver cómo sale la decisión, aunque luego haremos algunos comentarios porque yo creo que ya está bastante claro qué es lo que va a pasar. Y luego también los comentarios posteriores de Powell y, bueno, el comunicado en general, a ver si tenemos alguna pista de cara al futuro, qué es lo que pretenden hacer. Pero bueno, hay muchas cosas que comentar que también pues aprovecharemos el directo de mañana para irlas comentando. Así que nada, os espero mañana en directo sobre las 7:30, 8 de la tarde en horario español, sobre todo pendientes para poder ver estos datos. Como siempre, mandaré el enlace también por el grupo público de Telegram, que si no estás dentro, te recuerdo que también tienes el enlace en la descripción del vídeo, ya que a veces YouTube no manda los avisos cuando toca. Pero bueno, de momento dejamos las noticias para un poquito más tarde. Vamos a comenzar a revisar el gráfico. En estas últimas horas hemos tenido bastante movimiento, seguimos todavía en un inicio con un poco de incertidumbre en el mercado, veíamos bastantes señales contradictorias, ahora comentaremos cuáles más concretamente, pero hemos tenido una señal que nos empieza a avisar de que se viene un cambio importante en Bitcoin. Ya se va clarificando un poco más la situación y por lo tanto cada vez ya estamos más cerca de iniciar esa tendencia. Sabemos por la fase en la que se encuentra la estructura, que es esta estructura que veis por pantalla, que estamos a las puertas de iniciar un movimiento, pero en estos últimos días veíamos que a Bitcoin le terminaba costando. Teniendo en cuenta que mañana tenemos datos importantes y cómo se ha estado comportando Bitcoin durante estos últimos días, me da la sensación de que está haciendo esto por un motivo en concreto, y es que están esperando a la noticia de los tipos de interés de mañana para justificar el próximo movimiento. Así de simple. Solo están aguantando para que cuando salga la noticia el precio pueda iniciar la tendencia. Así que vamos a ver qué es lo que está pasando, porque mañana puede ser el pistoletazo de salida. Recordemos que de por sí el contexto era bajista, pero gracias a volver a visitar un anterior nivel de soporte, estos 87.600, el precio frenó ese movimiento bajista previo y bueno, pues estuvo desarrollando toda esta estructura durante unos cuantos días ya. Esto lleva desde el 21 de enero, para que os hagáis una idea, o sea, llevamos ya una semana prácticamente. Los últimos movimientos que estuvimos comentando fueron primero una limpieza en zona de máximos, que nos ponía en disposición de algún setup bajista dentro de la estructura, pero lo más crítico, podríamos decir, o el punto más importante fue tras la ruptura de este soporte. Fijaros cómo llegamos a romper este soporte de los 87.830 y tras esta ruptura el precio caía con cierta agresividad. Identificábamos por aquí cierta presión compradora y vamos a hacer un poquito más de zoom para centrarnos más en esto. Identificamos por aquí acumulación en timeframes más bajos, algunas señales de compra que nos ponían en disposición de volver a ver un retesteo sobre la anterior zona. Esto de cara a la operativa ya dijimos que era un paso importante porque si viésemos una consolidación de esta zona como resistencia, porque os recuerdo que esto antes era un soporte durante toda la estructura, entonces pasaríamos a valorar una continuación bajista. Y hubo varios intentos, pero la presión compradora en estas últimas horas, bueno, y desde ayer también, ha seguido, ¿vale? Ha sido una lucha bastante fuerte, pero yo pienso que ya esa lucha se ha terminado. Y puede ser que tengamos buenas noticias, pero vamos a comentar qué es lo que ha pasado. Porque ya estuvimos comentando ayer que hubo varios intentos de Bitcoin por iniciar ese movimiento alcista. Varios intentos que terminaron fracasando. No sé si recordáis que teníamos por aquí una dinámica bajista anterior que ya habíamos roto y esto, bueno, lo comentábamos en el análisis de ayer, que hubo varios movimientos donde el precio parecía que intentaba subir, pero finalmente, pues no lo conseguía.
Entonces, ayer lo que dijimos es que aunque estuviésemos un poquito alcistas, probablemente tras alcanzar estos 88.940 el precio iba a frenar el movimiento porque no llevaba fuerza prácticamente. Es que no estaba siendo capaz ni de siquiera iniciar el movimiento. Entonces ya nada más se encontrase con una resistencia, el precio iba a frenar. Y así se ha terminado siendo. Fijaros que nada más testeamos el primer nivel de resistencia, que son estos 88.930, el precio rechaza y volvemos a alcanzar niveles de soporte. Esto en un contexto alcista no es lo ideal, porque no es una señal de fortaleza. Una señal de fortaleza que hubiese sido, pues bueno, que tras el reingreso en la estructura hubiésemos consolidado y que hubiésemos ido rápidamente a buscar zona de resistencia. Pero al estar viendo que le estaba costando tanto, pues claramente decíamos que Bitcoin todavía no era capaz de iniciar pues esa tendencia. En las siguientes horas, que fue un poco lo que estuvimos analizando en el directo de hoy, como veis, el precio parecía que intentaba desarrollar por aquí una estructura, mucho ruido en el mercado en general, como podéis observar, ya que tuvimos un movimiento de limpieza sobre la parte superior, amenazaba en varias ocasiones con intentar caer, pero aquí teníamos bastante presión compradora en todo momento. Fijaros lo que comentábamos en el vídeo de ayer, bueno, y en el directo de ayer también, y es que el precio tiene por aquí esta zona que en el gráfico de una hora no la ha perdido en ningún momento, que sería esta zona de los 87.445. Como veis, aquí en todo momento cierra por encima de esta zona la vela de una hora. Aquí, cuando tuvimos otro ataque más, también cierra por encima. Y este era como nuestro principal indicador de que si no conseguía romper esto, de momento el precio no iba a caer. Ahora bien, si lo rompía, entonces sí que podíamos incorporarnos en un movimiento de continuación bajista con más seguridad. Al final, cuando vemos incertidumbre en el mercado, lo que tenemos que hacer es esperar a que esto se clarifique, buscar la máxima seguridad posible, y eso pasaría básicamente en el momento en el que rompamos algunas de las zonas clave. Durante estas últimas horas nuestras principales zonas clave han sido los 87.452, que era ese nivel de soporte, y luego la resistencia que habíamos vuelto a retestear sobre los 88.930, que esta es la zona media de la estructura que estamos trabajando ahora. Pero fijaros que, como veis, hemos tenido mucho ruido, ¿vale? Tuvimos aquí un movimiento alcista que cayó, luego volvió a subir para arriba, luego el precio volvió a caer para abajo. O sea, como veis, aquí estaban limpiando por todos los lados, mucha indecisión, pero hubo un momento en el que todo cambió, y esto creo que lo podremos ver mejor quizás en el gráfico de una hora. Porque desde que vimos este último intento de ruptura de la zona de soporte de los 87.455, veíamos cómo el precio empezaba a subir poquito a poco, pero aquí ya tenemos una cosa importante. No sé si se verá demasiado bien, voy a hacer un poco más de zoom para los que estáis en móvil. Fijaros que el precio rompe otra vez la zona del VWAP semanal, en este caso. Y aquí lo que vemos es un pequeño testeo en la zona del VWAP y luego que el precio tiene un rechazo. Eso ya es una señal bastante alcista porque ya es una señal de consolidación. Pero fijaros lo que sucede en la siguiente vela, que es para mí lo más importante de todo y lo que... O sea, es la señal básicamente que os comentaba que cambia todo, ¿vale? Que en este momento ya nos dice, ok, se acabó ese equilibrio que teníamos abajo, ya se empieza a decidir qué es lo que quiere hacer Bitcoin. Y fijaros qué tipo de vela tenemos. Tenemos una vela que ya de por sí, pues el propio indicador nuestro nos marca que es una señal alcista lo que estamos viendo, y es que es una vela con un cuerpo muy grande y acompañado de volumen. ¿Qué nos indica esto? Que aquí los compradores han ganado una batalla. Los compradores han sido capaces de superar ese muro de ventas que había sobre los 88.935, y eso empieza a ser una señal alcista. Así que aquí sí que podemos ya empezar a consolidar ese reingreso en la estructura anterior. Lo que el precio estuvo haciendo durante estos últimos días, podríamos decir incluso, era amenazar con no consolidar el reingreso. Pero tras esta señal, yo sí que considero que es más probable que hayamos conseguido volver a la estructura y que, por lo tanto, a partir de aquí tengamos un sesgo más alcista, que empecemos a plantear ya escenarios apuntando hacia arriba. De hecho, fijaros como el indicador también, la verdad es que este indicador es la leche. Si no sabéis cuál es, está dentro del grupo VIP, encontraréis en la descripción del vídeo toda la información. Pero básicamente, como veis, ya el sesgo se vuelve alcista. Es un sesgo que, como veis, a nivel de fuerza todavía no estamos viendo una gran fortaleza. O sea, quizás todavía no hay tanta confianza, pero hemos pasado de una situación neutra, intentando en algunos puntos incluso a tirar a bajista, a empezar a estar algo alcistas, porque esta es la primera señal que necesitábamos ver para poder empezar a estar alcistas, que después de un movimiento de limpieza en zona de mínimos terminemos consolidando un reingreso en la estructura. Estos son muy buenas noticias para Bitcoin. Cambia mucho la situación, porque os recuerdo que veníamos de un contexto bastante bajista,
bajista amenazaban con romper un nivel de soporte clave, porque no nos olvidemos que perder este soporte implicaría caídas muy grandes, esto ya serían caídas para medio plazo incluso. Pero esto lo cambia todo y puede ser que aquí empecemos a tener un pequeño cambio de tendencia en el corto plazo. Ojo, porque luego sabemos que tenemos más resistencias por arriba, la situación se puede complicar bastante más y nosotros, ¿vale? Desde este punto, lo que tendríamos que ver es que se termine de consolidar esta fortaleza, porque hemos visto el reingreso, pero a mí lo que me gustaría ver para seguir confirmando señales alcistas y que de verdad podemos seguir hacia arriba, sería, pues lo primero, lo que ya está intentando hacer, que es consolidar esta zona de resistencia como un soporte. Esto es una señal alcista más que podemos incorporar si terminamos viendo esta consolidación, que de momento, como veis, pues el precio se logra mantener por encima de esta zona operativa, pero lo más importante de todo va a ser alcanzar niveles de resistencia de la estructura. Los 90.055 sería una zona súper importante y para ya valorar una tendencia fuera del rango y que iniciemos un movimiento alcista en el corto plazo, necesitaríamos ver no solo que lo alcance, sino que rompa toda esta resistencia que puede haber por aquí. Por suerte o por desgracia, aquí probablemente vamos a tener una resistencia importante. Esta zona operativa tiene varias confluencias y es posible que sobre este nivel pues veamos bastante presión vendedora. Entonces tendremos que prestar especial atención a esta zona porque si la alcanzamos y empezamos a ver que pierde fuerza, pues bueno, quizás no sería el mejor escenario, pero no sería tampoco sorprendente porque precisamente tenemos muchos niveles que pueden actuar como tal. Si Bitcoin, a partir de mañana, con esas noticias que tenemos y demás, es capaz de romper este nivel y consolidarlo como un soporte, señores y señoras, empecemos a ponernos alcistas. Que bueno, esto ya son señales para empezar a estar alcistas, pero si ya vamos a ver esto, la cosa está cambiando y para bien. Es algo que necesitaba Bitcoin de forma urgente, porque si no, la continuación bajista podría ser importante. Ya recordaréis vídeos anteriores que estuvimos identificando varios niveles que podrían llegar a ser objetivos de esa continuación bajista, pero necesitábamos esta acumulación para por lo menos intentar volver a atacar nuestra famosa zona del Lambo Puente. Que la última vez que llegamos a este nivel, aunque lo intentábamos romper, terminábamos rechazando, pero quizás si logramos otra acumulación, el próximo ataque pueda conseguir romper esta zona. Así que nada, pendientes de mañana para ver si conseguimos empezar a romper niveles de resistencia, pero como os digo, estas últimas señales que hemos tenido en las últimas horas son buenas y son importantes. Porque también nos empiezan a poner en disposición de buscar operativas con más confianza, ya que por fin acaba ese ruido que lleva tantos días en el mercado, que al final cuando el precio está así, pocas oportunidades se pueden aprovechar, es ruido para todos los lados, o sea, fijaros qué bandazos ha estado pegando, pero pensad que esto también lo utilizan para desgastar a la gente. Cuando el precio empieza a limpiar para todos lados es porque está a punto también de iniciar una tendencia y lo que hacen es limpiar e intentar expulsar a la máxima gente posible, que la gente se desgaste, que diga, mira, estoy cansado, no quiero operar más. Pues ahí es el momento donde la tendencia comenzará y estas últimas señales, como os digo, son bastante positivas. Eso sí, necesitamos confirmaciones. De momento, sí que es cierto que Bitcoin se está manteniendo por encima de estos 88.938, pero lo que necesitaríamos ver es que termine de consolidar y que por lo menos alcance los 90.055. Con eso yo ya me puedo quedar, me puedo dar por contento esta semana, pero creo que si alcanzamos esta zona y más teniendo en cuenta los datos que tenemos mañana, puede ser que si de verdad quieren iniciar la tendencia y conseguimos alcanzar esta zona, que la terminen rompiendo. Así que vamos a ver si nos sorprende Bitcoin. Vamos a comentar ahora también tema de noticias, porque ahí tenemos bastantes cosillas que comentar hoy, que va a ser una semana importante. Esperamos bastante movimiento para lo que puede restar de semana. Estos últimos días, lunes y martes, nos han tenido un poco a la espera, con esos mareos del mercado, con todas las limpiezas que hemos estado viendo, pero yo creo que ya la situación se empieza a clarificar y eso pues es positivo siempre para tener mejores oportunidades en el mercado. Y vale, vamos a pasar con otras cosas importantes. Como os decía, hoy tuvimos datos y también comentarios de Trump que vamos a analizar y mañana pues los datos que ya hemos comentado. Ahora, de todos modos, haremos alguna otra cosilla también, pero quiero empezar con esto porque esto sí que considero que es importante. Empecemos por la realidad fría. Vimos que ha salido el dato de la confianza del consumidor y finalmente fue de 84,5. Cuidado con estos datos porque no son buenos. Y es que al final, bueno, para el que no sepa qué es esto, es como el termómetro de la calle, mide si la gente tiene miedo o seguridad financiera. Y básicamente hay que tener en cuenta que venimos de un 94,2.
puntos. Y hemos tenido un dato de un 84,5. O sea, ha caído casi 10 puntos en tan solo un mes y esto claramente no es un dato normal. Básicamente ha colapsado, podríamos decir. Porque ¿qué significa este dato? Vamos a interpretarlo un poco. Pues básicamente que el americano promedio, ¿vale? O sea, cualquier persona de a pie ha dicho que, pues bueno, quizás no se siente tan seguro con la situación económica actual. Y básicamente esto lo que significa es que automáticamente la gente cierra las carteras y con esto pues baja el consumo. Ya sabemos que el consumo es muy importante para Estados Unidos. En un país tan consumista, si vemos que el consumo cae, pues aumenta la probabilidad de recesión. Y este tipo de datos suelen gritar crisis, ¿vale? Son datos bastante negativos. Y ahora bien, ¿qué ha podido comentar hoy Trump con estos datos? Pues la verdad es que podríamos decir que nada en particular, porque es que ha ignorado el dato por completo. Su estrategia de hoy ha sido vender euforia, ha presumido de que la gasolina está barata, se ha enfocado en los recortes de impuestos y, bueno, ha tenido un mensaje clave, podríamos decir, que es que las familias están ganando bajo su mandato. ¿Por qué hace esto? Y es que hay que entender también el contexto en el que nos encontramos, y es que estamos en un año electoral, en los midterms, y la economía también en cierta manera es un poco psicológica. Trump no puede admitir debilidad. Y ahora mismo su estrategia puede ser ignorar o negar esa potencial recesión que puede llegar, viendo estos datos, por ejemplo, y mantener un poco el gasto público a tope, podríamos decir. ¿Qué implicaciones tiene esto? Pues bueno, aquí podríamos tener un poco la ecuación para operar. Tenemos una economía real que se empieza a frenar. Vemos que la gente pues no está muy animada a gastar, mientras que Trump pues sigue gastando y bajando impuestos. Que ojo, no digo que bajar impuestos sea malo, o sea, ni mucho menos. Pero claro, esto hay que tener en cuenta que deja a la Reserva Federal entre la espada y la pared. Yo creo que el dato de mañana está bastante claro también por otros datos que tuvimos anteriormente. Probablemente no vamos a ver ningún tipo de recorte y de hecho, bueno, ahora os lo pondré por pantalla. Como veis, en Polymarket es que la decisión está más que tomada ya. O sea, mañana lo más probable es que no tengamos ningún tipo de cambio con un 99,4% de probabilidad según Polymarket. Pero claro, lo importante va a ser a partir de mañana, luego, ¿qué se espera para las próximas decisiones? Porque hay que tener en cuenta que Powell se irá pronto y al que pongan probablemente pues va a tener intención de bajar los tipos y bastante porque Trump quiere que se bajen tipos y no poco precisamente, pero pensando quizás un poquito más en general en la Fed, considero que no pueden mantener una política restrictiva cuando el consumo se está hundiendo y el presidente de hecho les está presionando. Conclusión, que la Fed se puede llegar a ver en un contexto de tener que pivotar. Si tenemos malos datos económicos, y el gasto político sigue aumentando, lo que van a necesitar es básicamente sacar la impresora y a imprimir dinero. Y eso, señores, es gasolina para Bitcoin. Puede ser la gasolina que necesita el cohete, que el cohete se ha quedado un poco parado en la galaxia por ahí perdido. Y sobre todo, de cara a las noticias de mañana, vemos que primero va a hablar Trump. O sea, no es que tengamos los datos, que luego hable Powell, que luego hable Trump, no. Trump empieza hablando. Y justo antes de la Fed. O sea que probablemente pueda llegar a presionar de alguna forma, más públicamente, más que otra cosa, para que se bajen tipos, aunque ya os digo que yo creo que probablemente mañana no vamos a tener ningún tipo de bajada. Ojo, si la tenemos, puede ser una sorpresa muy grande y eso sí que podría hacer que Bitcoin pueda subir con fuerza. Si mañana vemos una bajada de tipos, sorprendería una auténtica barbaridad. Y de hecho coincidiría con ese contexto que estamos diciendo que poco a poco se está poniendo alcista Bitcoin, porque eso puede ser el gatillo de entrada para que Bitcoin vuelva a subir para arriba. Por lo menos atacar la zona del Ambo Puente. Luego tenemos la decisión, que os he dicho que, bueno, se espera que se mantengan, no va a haber cambios probablemente, no creo que tengamos esa sorpresa, pero bueno, si la tenemos, reaccionaremos en tiempo real en el canal. Y luego la clave está en la rueda de prensa de después. Porque con el dato que hemos tenido hoy, todos los ojos van a estar puestos en Powell. Si Powell mañana reconoce sobre las 8:30 de la tarde en horario español que la economía se está debilitando, precisamente por ejemplo por ese mal dato, el mercado va a empezar a descontar bajadas de tipos inminentes, que es lo importante.
Porque sí, yo creo que más o menos todos ya sabemos que las bajadas de tipos van a llegar cuando Trump ponga a quien quiera ahí en la Reserva Federal. Pero si son inminentes, la cosa cambia. Quizás no demasiado, pero sí sería algo bastante positivo para Bitcoin. Y bueno, dejamos las noticias ya un poco de lado, lo dejamos para mañana. Mañana os espero en el directo. Recordad que, bueno, si os gustan este tipo de análisis también, que yo ya sabéis que estoy más especializado en lo que es el análisis técnico y el trading, pero bueno, también me gusta comentar un poco estas noticias porque considero que son importantes también para entender el contexto en el que se encuentra Bitcoin y la economía en general. Pues lo dicho, apoyad siempre los vídeos con un like, suscribiros al canal, poned comentarios, etcétera. Y venga, vamos a pasar ya a revisar otras herramientas. Comenzamos revisando mapas de liquidaciones de Trading Different. Como veis, la liquidez no ha cambiado demasiado. Seguimos viendo liquidez en zona de longs en los mismos niveles donde comentábamos antes. Tenemos en estos 85.940 y en estos 85.105. Vamos a ver en zona de shorts qué hay, pero bueno, cerca del precio no vemos gran cosa. En estas últimas horas se han llevado esta zona, que ya dijimos que es una zona que probablemente iban a limpiar, y finalmente pues así ha sido. Y de hecho, estamos viendo que podrían tener intención de llevarse más porque empiezan a activarse los bots de alta frecuencia y marcando tendencia alcista con nivel 3. Puede ser que el siguiente objetivo sea la siguiente zona con gran liquidez y eso ya tendría que ser este nivel de aquí, los 91.367. Mañana vamos a ver cositas, yo creo. Mañana va a ser un día interesante. Quizás no el mejor día para operar, habrá que tener cuidado porque podríamos esperar movimiento en el mercado, pero yo creo que podemos llegar a buscar oportunidades durante los próximos días. Como veis, la liquidez que había aquí era principalmente liquidez de corto plazo y ahora mismo cerca del precio no vemos mucho más. Por cierto, que se me olvida, antes de seguir con el análisis, hemos lanzado una competición de trading para todos los afiliados de Bitunix. Y como veis, es una competición donde se pueden llegar a ganar hasta $16.000, o mejor dicho, hay hasta $16.000 en premios. Creo que esa es la forma correcta de decirlo. Y bueno, acaba de empezar la competición, así que si eres afiliado mío en Bitunix, te dejaré en la descripción de este vídeo y en el comentario fijado el enlace a esta competición para que te puedas registrar. Y fijaros que es una competición que tiene, por un lado, una competición por volumen, pero luego hay otra por rentabilidad. O sea que no es que gane el que más capital tenga, sino el que más rentabilidad le pueda llegar a sacar al capital. Así que tenemos para los dos tipos de operadores que suele haber en el mercado. Y recordad que por ser afiliado nuestro en Bitunix y por operar dentro de la plataforma, podéis acceder al grupo VIP que encontráis también en la descripción del vídeo. En la descripción tenéis el enlace a esta página web donde se explica pues un poco todo lo que hay disponible. Como veis, hay muchísimas cosas que os van a ayudar dentro de vuestra operativa y luego tenéis por aquí los 3 pasos que debéis de cumplir para uniros, ¿vale? Una vez los cumpláis, venís a este formulario, lo rellenáis y pues solicitáis el acceso. Si cumplís todo correctamente, pues se os mostrará por aquí un enlace para acceder al grupo. Así que nada, lo dicho, toda la información que os acabo de comentar en la descripción del vídeo. En The Kingfishers ya no vemos tanta liquidez en zona de shorts, han estado limpiando bastante. De hecho, recordad que en el grupo de Telegram tenemos también disponible nuestro propio algoritmo para calcular mapas de liquidaciones y vamos por aquí mandando diferentes actualizaciones cada hora. O sea, cada hora tenéis actualización de cuál es la situación y fijaros cómo estábamos ahora. O sea, todavía queda un poquito de liquidez aquí, muy similar a lo que veíamos en The Kingfisher, pero aquí tenemos bastante liquidez de longs. Podemos decir que en torno a los 88.600 y en torno a los 87.000. Pero fijaros lo que teníamos antes de todo este movimiento alcista previo. O sea, como veis, había bastante liquidez, se lo han cargado todo y ha empezado a cargarse esto de aquí. Pues bueno, esta herramienta que tenemos por aquí es una de tantas que hay dentro del grupo de Telegram, del grupo VIP. Como veis, hay muchísima información de valor por aquí que os ayudará con vuestra operativa, además de sorteos también, promociones, bueno, muchísimas cosas. En mapas de corto plazo vemos liquidez en zona de shorts hasta los 90.152. Ethereum, como veis, le costaba también bastante reingresar, pero finalmente tuvimos aquí un reingreso un poco extraño. Siguiendo un poco con los bandazos que estábamos viendo también en Bitcoin. Fijaros cómo tenemos un gran impulso alcista, luego un gran impulso bajista, luego otro gran impulso alcista, pero lo importante es que este segundo impulso alcista, como veis, rompe zona de resistencia de esta estructura anterior y por lo tanto pues también nos empieza a sesgar al alza. Sería importante, al igual que en Bitcoin, que veamos una consolidación de esta zona como soporte para intentar continuar con esta tendencia, aunque como veis el siguiente nivel de resistencia nos puede pillar un poquito cerca. Sería sobre los 3.057. Y luego pues ya tendríamos el VWAP mensual sobre los 3.109. En los mapas de liquidaciones de Ethereum estamos viendo cómo han limpiado un poco de liquidez en zona de shorts, pero todavía nos queda bastante
hasta los 3041, podríamos decir, aunque la liquidez de corto plazo ya prácticamente ha sido limpiada entera. En The Kingfisher vemos que la zona de shorts también se ha limpiado ya, empezamos a ver más liquidez en zona de longs, aunque bastante distribuido todo, no hay un nivel en general que destaque mucho, es que se va cargando poco a poco la zona de longs, es normal también después de este movimiento alcista. Sin embargo, en mapas de corto plazo vemos como todavía queda un poco también hasta los 3049, muy similar a lo que comentábamos en The Kingfisher, en Trading Different. Y ahora, SP500. Vale, estamos viendo últimamente muy buenas oportunidades en el SP500. Hoy, de hecho, en el directo estuvimos comentando una estructura acumulativa que hubo aquí muy clara y poníamos como primer objetivo y principal, mejor dicho, la zona de los 7017, que era la anterior zona de resistencia. Pues fijaros que alcanzó esta zona, frenó aquí un poquito el movimiento alcista, tuvimos un retesteo, pero después de, ver que claramente no quería reingresar en la estructura anterior, pues aquí tenemos incluso otra oportunidad operativa en compra. Y fijaros como ya en este siguiente ataque sobre zona de resistencia rompe el máximo y a partir pues de aquí está marcando nuevos máximos históricos. Así que el SP500 sigue presionando al alza y buenas noticias con esto. En Pionex creo que se puede operar el SP500 y probablemente lo que vamos a hacer va a ser empezar a incorporarlo para aprovechar este tipo de oportunidades que se nos presentan. Así que ya iremos comentando algunas cosas en los próximos días. Que ya sabéis que Pionex es como el exchange que utilizamos para los bots de trading. Hace ya unos meses establecíamos varios bots para largo plazo. De momento el mercado no ha acompañado demasiado, pero poco a poco se va sacando beneficio de esos bots. Lo comentaremos también en otro vídeo o en otro directo más adelante para actualizar un poquito la situación. Mientras tanto, XRP, a pesar de que intenta subir, yo es que no lo estoy viendo tan fuerte. O sea, sí que es cierto que, la estructura que está desarrollando es de un time frame un poco más alto, por lo tanto, considero que las señales son positivas. Hemos visto limpieza, estamos viendo un potencial reingreso, pero fijaros que le cuesta sobre todo romper esta zona media de la estructura. Estos 1,9302 es un nivel de resistencia fuerte y no serían las mejores señales para XRP en caso de un movimiento alcista. Podría ir con un poquito de debilidad y aunque se viese arrastrado por el mercado, dar un poquito de peor rendimiento. Solana parecía que también le costaba romper esta zona de resistencia, pero fijaros como en las últimas horas tenemos un poquito el ruido similar que veíamos en Ethereum, con movimiento alcista, movimiento bajista, movimiento alcista. Y en este caso también considero que finalmente hemos completado el reingreso y por lo tanto, pues el siguiente objetivo sería empezar a confirmar fortaleza. Ahí decíamos para operativas anteriores que una zona de gestión importante sería estos 127,88, nivel que como veis ya ha alcanzado y por lo tanto pues también está frenando un poco, pero el principal objetivo para confirmar fortaleza sería alcanzar los 131,22.